Bueno, muy buenas tardes, espero que estén muy bien, espero que ayer hayan pasado una feliz Pascua en familia, a pesar de las circunstancias, eh, que hayan tenido una jornada de reflexión, de paz y sobre todo en familia o en la soledad de la meditación, ¿no? Que también es importante. Para la clase de hoy les preparé este PowerPoint. Me pareció una forma más amena, más didáctica de presentar el tema. Eh, Este PowerPoint ciertamente es básico en el sentido de que la idea es que se vaya extendiendo a lo largo de las clases. Es un PowerPoint mucho más largo que van a ver hoy, el original. Es un recorte introductorio, eh, pero bueno, como les digo, la idea es que clase a clase se vaya extendiendo. Es una presentación que elaboramos en conjunto con la profesora Sánchez. Ahí tienen la bibliografía anotada. Francamente intenté encontrar el libro en PDF para adjuntarlo, el libro de Gian Mateo y Albano. Yo lo tengo en formato físico, pero no pude encontrarlo en libro digital. Si alguien lo llega a encontrar y lo quiere compartir en el foro, bienvenido sea. De todas maneras, con este PowerPoint se van a poder manejar, espero yo, perfectamente. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver 4 temas importantes que tienen que ver con la clasificación de las palabras. El primero de ellos es el concepto de gramática. Vamos a definir qué es la gramática. ¿Sí? Lo que tenemos que dejar en claro desde el primer minuto es que la gramática es un sistema. Esto quiere decir que está compuesto por muchas partes, por muchos factores, específicamente formado por leyes, ¿no? Si la gramática es un conjunto de leyes y tiene 4 niveles de conocimiento, ¿sí? Involucra la gramática 4 niveles de conocimiento gramatical. La fonología, que tiene que ver con el lenguaje hablado, ¿sí? Con los sonidos. La semántica, que tiene que ver con el significado de las palabras, ¿sí? El significado, no nos confundamos, no se refiere a un término de definiciones, ¿sí? A la manera de un diccionario, sino que la semántica involucra al qué quiere decir, ¿no? Al signo lingüístico. ¿Qué quiere decir la palabra? No tanto a su definición. La semántica nos permite trabajar con los sentidos, por ejemplo, denotado, connotado, con la alegoría, con la metáfora, con lo literal, ¿sí? La morfología tiene que ver con la formación de las palabras. Hoy vamos a ver algunos conceptos de morfología concernientes al sustantivo. Y por último la sintaxis, que involucra, analiza y tiene que ver con las funciones de las palabras, ¿no? Bueno, un sustantivo en determinado contexto cumple una función sintáctica, puede ser núcleo, un adjetivo puede ser un modificador, un verbo, un núcleo verbal, etcétera, ¿verdad? Este es el primer concepto, entonces, ¿sí? Un acercamiento a la definición de gramática. El segundo concepto importante de la clase de hoy, ya a partir de hoy vamos a definir a las clases de palabras en 2 grandes conjuntos, en 2 grandes tipos. Por un lado las léxicas, por el otro las funcionales. Hoy, en la clase de hoy, nos vamos a ocupar únicamente del sustantivo, que como ven ahí en la diapositiva es el primer tipo de palabra dentro de la clase léxica. Les vuelvo a reiterar, la idea es que en lo sucesivo vayamos tocando, vayamos interiorizándonos en cada tipo de palabra. Hoy únicamente el sustantivo. Bueno, las léxicas a su vez tienen un subconjunto, ¿no? Las flexionales y las no flexionales, que ya enseguida vamos a definir qué significa eso.
Y las funcionales no. Bien. Bueno, las palabras léxicas, lo importante es que se llaman léxicas porque el contenido se asocia a ideas o conceptos, ¿sí? De ahí viene la palabra léxico, tiene que ver con el decir, con el hablar. Las palabras léxicas, para ser claro y para que se entienda desde el principio, toda palabra léxica dice algo, ¿sí? Se divide, como decíamos recién, en dos grupos, las flexionales, que significa que la palabra flexione, significa que cambia al final de la palabra, tiene una variante. Por ejemplo, ahí les ponemos en el PowerPoint, ¿sí? Los sustantivos y adjetivos cambian en género, en número, los verbos tienen variantes en persona, tiempo, modo, ¿sí? En cambio, las no flexionales, bueno, el final de la palabra, la terminación de la palabra no cambia, ¿sí? Los adverbios y las preposiciones. Pensemos que un adverbio, bueno, justamente es invariable, ¿no? Bien. Bueno, las características de las palabras léxicas, como decíamos recién, tienen un significado propio, y esto es importante, son núcleo de un sintagma. Bueno, salvo las preposiciones, vamos a ver que hay excepciones. Y también es importante que presentan conexiones sintácticas. Por ejemplo, el sustantivo y el adjetivo, que son dos palabras léxicas, deben, si están juntas, ¿no?, formando una oración o un sintagma, tienen que concordar en género y en número. Yo no puedo decir el perro lindos, porque sería un sintagma gramaticalmente inaceptable. Lo mismo sucede con el verbo y el sustantivo, ¿sí? Yo no puedo decir los chicos corría, porque lo mismo, hay una inconcordancia y es es una construcción inaceptable e incorrecta. Bueno, tercer concepto importante, ¿sí? Venimos viendo la gramática, las clases de palabras, y ahora involucramos al sintagma. Un término también nuevo para muchos, tal vez. Concretamente, el sintagma forma parte de la oración, ¿sí? Bien definido, de forma sencilla, un sintagma es una parte de la oración. Lo que es importante es que se caracteriza porque esta parte tiene un núcleo, que siempre el núcleo del sintagma es una palabra léxica, ¿sí? Sustantivo, adjetivo, verbo. Los sintagmas forman oraciones. Por eso, como les ponemos acá, se integra en una unidad mayor, ¿sí? En una oración, recordemos que el punto es el único signo que marca el fin de una oración. En una oración puede haber innumerables sintagmas, ¿sí? No hay un límite de sintagmas, podemos encontrar muchos sintagmas. Y también un único sintagma puede formar una única oración. Bueno, el núcleo, la palabra clave, ¿sí? El corazón del sintagma, es la palabra que determina su clase, ¿sí? Por eso encontramos, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, sintagma adverbial y preposicional, que es justamente esto, ¿sí? El sintagma nominal tiene como núcleo un sustantivo, ahí vemos el ejemplo, el profesor de historia. Fíjense que el sustantivo profesor está actuando como núcleo y tiene dos modificadores, ¿no? Uno directo, que es el artículo el, y un modificador indirecto, que es la construcción de historia. El sintagma adjetival tiene como núcleo un adjetivo, el verbal, por supuesto, un verbo. Fíjense que sí, como les decía recién, forman una construcción, una estructura entera, ¿sí? Esto lo aclaro porque
junto con este PowerPoint les voy a dar una actividad, por supuesto, que les voy a pedir que reconozcan sintagmas. Y aclaro esto, si yo les pido, por ejemplo, reconozcan, bueno, sintagmas verbales, no tienen que marcarme únicamente el verbo, el núcleo verbal, ¿sí? Sino todo lo que acompaña al verbo, lo que forma esa estructura. ¿Sí? Bueno, sintagma adverbial, tenemos un adverbio como núcleo, y el sintagma preposicional, que la preposición funciona como nexo subordinante, ¿sí? Una preposición nunca es núcleo, sino que sirve únicamente como nexo. Con respecto a las preposiciones, hay toda un debate, una problemática acerca de dónde ubicarlas, ¿no? Si son léxicas o si son funcionales. Las funcionales hoy no las vamos a ver, pero puedo adelantarme y decir que son las palabras que, digamos, que cumplen justamente, como su nombre lo indica, meramente una función conectora, ¿sí? Como por ejemplo las conjunciones o ciertos pronombres determinativos. Pero, bueno, frente a esta problemática, ubicamos las preposiciones en el conjunto de las palabras léxicas. De todas maneras, ya vamos a tener una clase específica sobre las preposiciones. Me estoy adelantando un poco y no es la idea. Bueno, pasamos ahora entonces al siguiente tema de la clase de hoy, o concepto clave, ¿sí? Que es el sustantivo. Vamos a ver un pantallazo general, un acercamiento al sustantivo. Si tenemos que definirlo, lo definimos como la palabra esencial que se emplea para poner nombre a las entidades del mundo circundante. El sustantivo nombra a las cosas que existen. Es un tipo de palabra flexional, léxica flexional, ¿sí? Porque tiene variaciones de género y número, y es el sustantivo quien impone los cambios morfológicos a las palabras que lo acompañan. Como les decía en el ejemplo pasado, si hay un adjetivo calificativo que acompaña al sustantivo, bueno, este adjetivo tiene que adecuarse, que concordar gramaticalmente con el sustantivo. ¿Sí? El adjetivo tiene una función calificativa de acompañar al sustantivo, pero es este tipo de palabra, es el sustantivo quien impone sus variaciones. Bueno, desde el punto de vista sintáctico, y esto ya lo hemos visto, funciona como núcleo de una construcción sustantiva. Cuando digo construcción sustantiva, digo un sintagma, ¿sí? Sintagma, construcción, lo podemos llegar a usar como términos sinónimos o afines. Y las clases de sustantivos propios y comunes, contables, incontables, concretos, abstractos, individuales, colectivos. Este último punto lo vamos a desglosar más adelante. Por ahora vemos nada más que su denominación, ¿cierto? Bueno, la morfología del sustantivo. Recordemos que la morfología, si la parte de la gramática que se encarga de estudiar la forma, ¿sí? de las palabras, nuevamente, las variantes y las flexiones que encontramos en el sustantivo son las variaciones de género y número, que en el sustantivo se realizan mediante ciertas terminaciones que se agregan, que se adosan a la raíz de la palabra, ¿sí? En el caso, bueno, acá tenemos el ejemplo de gallo, gallina, o para masculino, la desinencia o terminación ina para sustantivo femenino. Esto es importante, el segundo ítem, que dice que los nombres de las cosas, ¿sí? De los objetos, deben su género y número a razones lingüísticas. ¿Sí? No está relacionado esto con la noción biológica de sexo, ¿no? Los objetos no tienen sexo. Por ejemplo, lámpara es femenino y farol
masculino, eso está dado por una razón meramente lingüística y no de índole, no tenemos que mezclar las nociones biológicas de sexo con esto, ¿sí? Es la lámpara y el farol por una cuestión lingüística y no biológica. Más allá de esto, hay una variación de género que está relacionado con el sexo y que aparecen algunos sustantivos que nombran animales y personas. Por ejemplo, hay sustantivos que indican el género mediante la terminación, como veíamos recién con el caso de gallo y gallina, ¿no? Cambio de O por A, de E por A. Hay un agregado de A en sustantivos que terminan en consonante, como león y leona. Agregado de la terminación ina, es el caso de héroe y heroína. Y el agregado de la terminación esa, como varón y varonesa. Bueno, también hay sustantivos que se valen del artículo para indicar el cambio de género. Son sustantivos que tienen una terminación invariable, generalmente determinados en ente y ante. Fíjense como el o la adolescente, el o la violinista, el o la mártir. También hay sustantivos que indican el cambio de género con una palabra diferente, ¿no? El caso paradigmático, el caso ejemplar es el de caballo y yegua. Y también el género de los sustantivos que nombran cosas, como masculino y femenino, con la primera con la terminación en O y la segunda con la terminación en A. Bueno, esto como les comento es una breve introducción, una somera introducción. El objetivo más que nada de esta clase es interiorizar los 4 temas, ¿sí? o conceptos que hemos abordado, la gramática, tener en claro cómo se divide, las clases de palabras, la división esta, ¿verdad? Y la definición de sintagma, sus características, y por último un acercamiento al sustantivo, que es la primera de las palabras léxicas que vamos a tratar. Bueno, yo ahora les voy a juntar una actividad que está basada en un cuento. Bueno, y como les digo, si tienen cualquier consulta, como les digo siempre, me escriben. Yo voy a intentar responder lo más pronto posible. Espero que estén muy bien, cuídense y estamos en contacto, gente.